Mi opinión con respecto al paro es que es la forma más precisa y contundente en la que cualquier ciudadano del común, ya sea la clase obrera o el estudiantado, puede hacerse escuchar y exigir sus demandas y sus necesidades frente a la posición del gobierno actual y al presidente de la República. Mi opinión respecto al paro es que vino a ser como ya una expresión o un estallido ya social de lo que viene ocurriendo en diferentes gobiernos, sin importar la ideología que predominara para la época, y que ya hubo un momento en que llegó, en que explotó. Bueno, respecto al paro, considero que cualquier forma legítima de protesta es un derecho constitucional que todos los colombianos tenemos. Y está bien que la sociedad se manifieste, pero me parece que se debe manifestar con un espíritu constructivo y con un espíritu conciliador frente a unas propuestas de gobierno y frente a unas acciones de gobierno muy concretas. Es la primera vez que en Colombia el rubro para la educación es el más alto de toda la historia, así como es la primera vez que tenemos un gobierno que se sienta con los estudiantes, que se sienta con todos los sectores de la juventud a escuchar sus preocupaciones, sus propuestas, sus visiones de país, lo que quieren para el país. Y eso me parece muy importante tenerlo en cuenta. Pienso que es ser más pacíficas y realmente tener claro por qué están marchando. Yo considero que el paro inició como una movilización legítima para reivindicar ciertos derechos que se habían perdido a lo largo de la historia en Colombia, pero a medida que pasó el tiempo se desenfocó y perdió ese horizonte por el cual había comenzado realmente, y también se politizó demasiado. Bueno, del paro yo pienso que es un avance muy importante, es una movilización social de un tamaño que no se daba hace décadas en este país, y que a pesar de los problemas que pueda tener es un avance grandísimo, porque pues viniendo de todos los problemas del paramilitarismo y de todos los líos del Estado, de todo lo problemático que ha sido la oposición históricamente, ser parte de la oposición pues es un avance grandísimo. El paro fue el evento de movilización social más grande y más sostenido de los últimos 30 años en la historia de Colombia. Esto hace que sea un evento especial, un evento distinto que debemos investigar y debemos analizar aún y cuando no haya continuado en el año que transcurre. ¿Qué opino del paro? Opino que fue necesario para mostrar y manifestar todas estas falencias y todas las inconformidades que las personas estaban teniendo de una u otra manera, porque una realidad de Colombia es que a lo largo de estos gobiernos, no solo del de Iván Duque, han habido unas falencias de fondo en temas de desigualdad, en temas de inseguridad y muchísimas más problemáticas, y que de una u otra manera las personas querían llamar la atención y querían decir: nosotros no estamos de acuerdo con lo que está ocurriendo y necesitamos soluciones. Con respecto a mi rol de estudiante de universidad pública, me parece muy importante hacer presión sobre el gobierno para que tenga presente que tiene que cuidar a la educación, tanto pública como privada, pero en este momento tiene que cuidar más a la educación de la universidad pública, debido a que esta depende directamente del Estado y tiene un déficit superior a 18,2 billones de pesos solo en 2018. Entonces estoy de acuerdo con las movilizaciones para generar malestar y hacer visible estas problemáticas. Por ejemplo, en la Universidad Nacional el edificio de arquitectura se derrumbó. 2 o 3 edificios están cerrados por riesgo de colapso y alrededor del 74% de los edificios no cumple con las normas de sismo resistencia. Esto solo hablando en términos de infraestructura. Entonces, si no hay presupuesto para este tipo de cosas, para lo demás que queda. Pienso que hay parte de algunas causas que pueden ser justas, ¿cierto? Hay algunos reclamos que han hecho en parte los estudiantes y otros gremios que uno cree que tienen algo de lógica, pero la manera en que ya fue manipulado, la manera en que fue manejado, la manera en que se mezclaron el vandalismo, ya empezar a hacer unas peticiones que se salen del contexto, los estudiantes a meterse a pedir otro tipo de cosas, y ver los líderes de esos paros que son los mismos de siempre, que no han solucionado nada. Pienso yo que lo que pasó fue que se desprestigió.
Entonces empezó una cosa que puede ser iniciando algo loable, que realmente uno dice que pueden haber algunas causas justificadas, pero lo que yo pienso es que se distorsionó, terminó siendo manipulado, utilizado por algunos violentos y como siempre manoseado por los políticos y al final me parece que terminaron desprestigiados. Estoy totalmente de acuerdo con el paro porque fue una de las formas de manera democrática como la comunidad y como los sectores se manifestaron ante el gobierno por inconformidades que tenían estos y que estaban sufriendo en lo respectivo a lo social, a la salud, a la economía del mismo país. Fue una explosión por parte de diferentes sectores de la población colombiana que recogieron en un mismo momento su disentir con respecto a las medidas tomadas por el gobierno en una amplia gama de materias como lo fueron la educación, el asesinato de los líderes sociales, entre otros. Había un pensamiento generalizado de que el gobierno no estaba operando de la manera en la que debía hacerlo y que incluso a veces dejaba de operar. Pues bueno, yo estoy de acuerdo con el paro porque me parece que es un buen espacio para que las personas muestren sus inconformidades, expresen que piensan que podría mejorar en el país y pues las manifestaciones pacíficas me parecen una buena forma de hacerse escuchar y que el gobierno del país se dé cuenta de las cosas que pueden estar mal. El paro nacional que se dio inicio el 21 de noviembre, además de necesario, fue consecuencia de un cúmulo de medidas neoliberales tomadas no solamente por este gobierno, sino por los que lo precedieron, que estuvieron encaminadas a favorecer siempre el capital financiero a costa del bienestar de millones de colombianas y colombianos. Yo pienso que el paro nacional es una forma de manifestación legítima de la inconformidad que tiene la población de nuestro país acerca de tantas cosas como el asesinato de líderes sociales, las desigualdades sociales que hay, la inequidad. Pues mi opinión con respecto al paro del año pasado fue que en primer lugar fue la expresión del descontento de muchos colombianos en ciertos términos como los sociales, económicos, entre otras cosas, y en segundo lugar fue que no le vi como una idea clara, una cabeza a esta manifestación. Sí, entonces pues obviamente hubo muchos sectores que se pelearon como liderazgo y esto fue como algo que no me dejó evidenciar como una lucha clara. El paro se justifica con las personas que reclaman porque de ninguna otra manera se pueden hacer escuchar. Me parece que es una protesta justa, ya que la ciudadanía está cansada de utilizar otros medios para que los escuche el gobierno y hasta el momento no se obtienen respuestas. La única forma de que de pronto el gobierno tenga un poquito de atención hacia las comunidades más vulnerables es la protesta social. Para mí el paro es una forma de protesta social frente a decisiones que está tomando el gobierno. Es una forma de expresar que algo está mal, que algo está saliendo mal y que cada parte quiere comunicar y expresar los diferentes puntos de vista. Porque el paro no es solo una persona, sino son muchas personas, una comunidad que está protestando frente a una entidad que es arrogante y que no quiere entender y que no quiere escuchar. Entonces el paro es una forma de protesta frente a eso, para que ambas entidades, ambos bandos lleguen a un consenso. ¿Qué opino del paro nacional? El paro nacional sí existe. Cada una de las personas que ha salido a manifestarse ha hecho escuchar su voz y necesitamos que se sumen más personas para seguir haciendo escuchar esa voz que el gobierno no quiere escuchar y que vea que tiene un pueblo berraco que es capaz de demostrarle que se está equivocando. Pues pienso que es una herramienta que tiene la ciudadanía y que está consagrada en la Constitución. El año pasado pues las personas se manifestaron de muchas maneras, de manera justificada, había muchas cosas que buscaban ser reformadas con toda razón. Creo que el paro nacional en Colombia comienza con una serie de causas justificables, la impopularidad de un gobierno que maneja muy mal una cantidad de asuntos del Estado, la impopularidad de una reforma de impuestos, reformas económicas y además como en el contexto de una Latinoamérica que está levantando su voz por diferentes causas, por un descontento generalizado, pero creo que se desvirtúa un poco más adelante cuando comienzan a sumarse otra serie de causas y se amplía un poco la agenda. Creo que en ese momento se desvirtuó un poco la convocatoria original del paro.
presentó diferentes manifestaciones en diferentes medidas de violencia. En realidad fue un paro realmente fuerte en muchos sentidos y permitió que muchos sectores de la población lograran manifestarse frente a diferentes problemas que estaban enfrentando. Bueno, con respecto a la primera pregunta, considero que el paro fue una buena oportunidad para lograr ciertos cambios. Sin embargo, el hecho de que se juntaran tantos descontentos de la población impidieron que este tuviera un resultado mucho más efectivo. El paro nacional es la forma como el pueblo manifiesta sus necesidades, tanto salud, educación, frente a un gobierno nacional que se pretende que pueda dar solución a esas necesidades que son prioridades para la formación de las nuevas generaciones. Por eso se hacen esas marchas pacíficas que se cree que mejora en todo el aspecto socioeconómico y sociopolítico. El paro nacional fue una expresión de descontento generalizado, donde diferentes regiones y comunidades del país nos pudieron mostrar que han expuesto sus problemas ante los gobiernos nacionales, y no solo el gobierno de turno, sino son problemas que vienen de muchos años atrás y no han sido solucionados ni han sido escuchados, y fue la posibilidad para que ellos manifestaran que necesitan soluciones. El paro nacional es una manera de expresar el derecho a la protesta que tenemos como ciudadanos de Colombia. De igual manera, este paro puede ser una herramienta que tiene la sociedad civil para poder demostrar sus descontentos ante el gobierno o sus políticas. ¿Qué pienso acerca del paro? Que es un derecho constitucional y por lo tanto la ciudadanía se puede acoger a él para manifestar su inconformismo acerca de toda la problemática que está afectando al país y por lo tanto es un buen mecanismo democrático. Bueno, sobre qué pienso del paro nacional. Realmente fue un momento histórico en cuanto a las movilizaciones ciudadanas, porque nunca se había visto con tanta fuerza, sobre todo en los tiempos recientes. Más que todo, un gran impacto de la ciudadanía mezclándose en un solo sonar, y es las inconformidades ante el gobierno. Yo creo que más que quedarme con las marchas que fueron, quiero recalcar sobre todo los cacerolazos. Creo que era un hecho que no ocurría en Bogotá desde hace muchas décadas y que claramente mostraron a lo largo de la ciudad, en el sur, el norte, el occidente y el oriente, cómo precisamente la gente se estaba uniendo en un solo sentido a protestar por lo que ellos consideraban válido, justo, y era malas prácticas por parte del gobierno nacional. El paro es una expresión de la población desde los diferentes círculos de insatisfacción, especialmente como de los gobiernos, de la democracia, de las inequidades sociales, y bueno, es una oportunidad para manifestarse ante esa inseguridad y sobre todo esos desacuerdos. El paro es una manera de protestar el pueblo, de darse a conocer, de que el gobierno o los entes estatales los escuchen. Entonces creo que es una manifestación libre que tenemos todos nosotros para poder expresarnos. Bueno, respecto al paro, pienso que es un derecho constitucional que tienen todas las personas de protestar contra aquellas reglamentaciones o normas que hace el Estado que van en contra de algunos derechos individuales o colectivos que nos atañen a todos nosotros. Entonces pienso que es un deber del Estado protegerlo. Con respecto a la opinión y el discurso que tiene el presidente Iván Duque con respecto a las movilizaciones y las marchas del paro, me parece que es una respuesta bastante corta, o se queda es bastante pobre con respecto a lo que debería ser su responsabilidad con los ciudadanos y con el pueblo, y atender las exigencias. Ahora, en cuanto a las reacciones por parte del gobierno a estas manifestaciones, pienso que si bien trataron de darle como una
solución pacífica, esta no fue como al fondo del asunto, lo cual pues no fue muy acertado. Como lo dije anteriormente, cualquier manifestación de parte de la ciudadanía es válida y es legítima, es nuestro derecho constitucional. En ese orden de ideas me parece que el discurso de quienes promueven el paro es un discurso que busca solicitarle al gobierno unas cosas muy específicas, pero quizás a veces no tienen los mejores medios para comunicarse. Por ejemplo, en lo personal no estoy de acuerdo con que comparen al presidente Duque con un cerdo. O por ejemplo no estoy de acuerdo con que utilicen un lenguaje insultivo, un lenguaje violento frente a las peticiones que se le hacen al gobierno. Creo que la mejor forma de hacernos escuchar como jóvenes es bajo unos postulados serios, responsables, que atiendan a una necesidad de país, que atiendan a una necesidad de progreso para el país y no caer en la falsa expectativa. Pienso que como autoridad principal del país, él tuvo una actitud o una respuesta hacia el pueblo centrada, donde invita al diálogo y rechaza completamente la violencia. Considero que el discurso político de Iván Duque durante las movilizaciones del paro fue bastante acertado, rechazando la violencia siempre, llamando al diálogo, a la conversación, a exponer los puntos de vista, a tener un debate racional. Entonces considero que fue un buen discurso político. De los discursos del presidente durante el paro, pues opino que son sumamente infantilizadores frente a la protesta. La trata como un juego de niños, como niños que hacen pataleta y ya. Y pues son en el mismo sentido sumamente desmovilizadores. Pues yo creo que ese era el único interés que él tenía frente al paro. El discurso del presidente fue errático. Al criminalizar la protesta y subestimar la protesta, echó leña al fuego, hizo que las personas sintieran más rabia y sintieran más ganas de protestar. Considero que fue un discurso adecuado, fue un discurso centrado. Lo que siempre ha resaltado Iván Duque es que a pesar de las situaciones, él maneja un discurso bastante calmado, certero, sobre todo en esta situación. No fue un discurso de odio, fue un discurso de entender que había problemáticas y que de alguna u otra manera se tenían que solucionar. Desafortunadamente, la realidad es que cuando hay muchas palabras bonitas y no hay acciones de fondo, esto simplemente quedan en ideas que no se vuelven realidad y que la gente simplemente no se alimenta de esto. Para mí, las declaraciones del presidente reflejan que sí quiere apoyar a la educación, pero me parece que no puede porque obedece a poderes externos como su partido, a los empresarios o los bancos, los cuales no quieren invertir en capital humano, o tiene la excusa de invertir el presupuesto nacional en defensa o en la extracción de petróleo. Bueno, no le hice realmente mucho seguimiento a todas las alocuciones como tal. Mi pensamiento personal de cómo se manejó el paro, creo que en algún momento pues trataron de manejar las cosas bien, pero pienso que faltó autoridad, que fueron demasiado flexibles. La policía le faltó más mano dura, se dejaron salir de las manos, empezaron a hacer una cantidad de desmanes, empezaron a marchar por donde quisieron, empezaron a bloquear unos pocos una cantidad de gente. Entonces pienso que al presidente le faltó mucha más autoridad para manejar ese tipo de cosas. La otra cosa que pienso es que tienen que mirar cómo le empiezan a dividir exactamente en la línea que tiene que ver con lo que es el vandalismo o el terrorismo y el derecho a la protesta. Y pienso que el presidente se dejó manipular y terminó enredado en el discurso del derecho a la protesta y no del terrorismo y el vandalismo. Creo que le faltó algo de más fortaleza en ese sentido. Aunque el discurso del presidente Duque mostraba ser democrático, no era consecuente con lo que realmente sucedía en privado, cuando él solo invitaba a sentarse a la mesa a las personas que él consideraba, más no a los diferentes representantes de las diferentes agremiaciones y sectores que estaban en pie del paro nacional.
Intervenciones públicas por parte del presidente no eran apropiadas, dado que él no se manifestaba sobre los puntos exactos dispuestos por el Comité del Paro Nacional, lo cual postergaba más una posible conciliación o resolución entre partes, y además sí hacía alusión a diferentes temas que no eran de gran relevancia, lo cual contribuía a que los protestantes tomaran acciones más profundas para visibilizarse. Pienso que el presidente Duque siempre estuvo dando discursos apoyando a los manifestantes colombianos que lo hacían sin crímenes y violencia, felicitando a la fuerza pública por mantener el orden y resaltando siempre que el gobierno estaba dispuesto a escuchar a las inconformidades y a todo lo que tenían los manifestantes por decir y construir a partir de ello. El discurso de Duque siempre propendió por ignorar las justas solicitudes de los colombianos y respondió con mentiras sobre las reformas que su gobierno adelantaba, como la reforma laboral y pensional contra los colombianos de a pie, demostrando su claro interés de no atender las solicitudes de la gente. El presidente Duque durante el paro tiene un discurso, según él, conciliador, pero realmente es un discurso que demuestra que él no sabe en qué país vive. Es un discurso donde él no acepta la matanza de líderes sociales, además es un discurso amañado y mentiroso, tratando de calmar a la gente, haciéndole promesas que no se van a cumplir y tratando de calmar los ánimos por medios poco legítimos y confiables. Mi opinión con respecto a las alusiones de Duque fue bastante negativa, teniendo en cuenta de que él como que en cierto sentido como que entendía la situación, pero con las alusiones no da como una seguridad plena con respecto a qué iba a suceder después. Sí, entonces pues evidentemente no ayuda como a mitigar la marcha sabiendo que uno expresó sus peticiones y pues el gobierno lo voy a acatar. Eso no fue así. El presidente, las respuestas que da a las comunidades es como si no los entendiera, solamente se niega a ver las necesidades y dice que no hay ninguna preocupación por el paro. Realmente los discursos del presidente o de muchos de los gobernantes es lo mismo de siempre. Digamos que tratan de desviar la atención hacia otras cosas e ignorar los motivos o razones por las cuales se está haciendo la protesta. Como siempre ha existido la injusticia social y pues realmente los gobernantes, uno de sus puntos, digamos, de favoritismo ante el público es decir discursos bonitos y tratar de ocultar la realidad que está llevando al país a situaciones de protesta en todos los sectores. Las alocuciones que tuvo el presidente Duque después de las protestas fueron un poco confusas, ya que nunca se llegó a una terminología concisa y conforme a lo que se necesitaba. El presidente trata de mostrar que era una persona fuerte, más sin embargo como que no tenía coherencia con lo que estaba diciendo, de manera que recayó en una sociedad inconforme a todo lo que estaba planeando él. ¿Qué pienso de las respuestas que ha dado el gobierno nacional frente al paro? Bueno, pienso que es un gobierno que tiene los ojos vendados y que se está tapando los oídos, porque las respuestas que ha dado no son respuestas contundentes, son respuestas que es solo para intentar aliviar lo que un pueblo está desangrando. Pues pienso que es un discurso muy tibio, muy incompleto, realmente no daba soluciones, sino como más por salir del paso, como un deber que tenía que cumplir como presidente de salir a dar locuciones, pero no brindaba soluciones reales a las demandas que hacía la ciudadanía y eso causó mucho más inconformismo a lo largo del paro. Creo que la respuesta del gobierno de Duque fue muy lenta. Digamos que el paro tomó una fuerza muy grande y él no supo responder en el tiempo de cierta forma, como de forma más inmediata, tratando de resolver esas grandes causas y esas grandes motivaciones de las personas. Y además permitió a lo largo de los meses antes del paro una serie de errores que fueron precisamente los que motivaron a las personas a salir a las calles. Creo que la respuesta del gobierno realmente fue muy lenta y comenzó a hacer una serie de diálogos y reuniones ya cuando digamos el paro ya había tomado una forma fuerte y prácticamente imparable. Los políticos de Duque era donde más se notaba la falta de experiencia de Duque frente al cargo, debido a que sus discursos tendían a ser generales, no iban a un punto claro y realmente no intentaban dar una solución, sino intentaban de alguna forma general intentar hacer felices a la mayor cantidad de personas. Hay que resaltar la posición de apertura y diálogo del presidente Duque. Sin embargo,
Es posible decir que los aportes que se dieron a estos acercamientos debieron de tenerse en cuenta y ser puestos en práctica de forma mucho más efectiva. Punto de vista frente a los discursos que da el señor presidente al momento del paro nacional, no estoy de acuerdo porque él no apoya las necesidades, él no fortalece tanto económica ni socialmente a los estudiantes ni a los educandos, o sea que siempre estamos con necesidades socioeconómicas por parte de él. El presidente Iván Duque siempre mostró un ánimo conciliador. Él siempre mostró ante los medios que tenía la voluntad de sentarse a hablar con las personas, pero realmente eso no se vio. ¿De qué manera? Sí se estableció una mesa de diálogo, pero no fue ni con los indígenas, ni con las minorías, ni con las personas que realmente le estaban pidiendo hablar. Entonces no con eso, pues digamos que quiero decir que la mesa del paro es la más idónea, porque realmente no lo creo, pero pues pudo haberse llevado de otra forma. Personalmente creo que el discurso de Duque fue de alguna manera u otra revictimizar a las personas que estaban participando en el paro y haciendo creer que las razones por las cuales estábamos marchando no eran ciertas o simplemente no existían. Por lo tanto, siento que fue un discurso totalmente equívoco y él no lo manejó de la mejor manera. Acerca del discurso político del presidente Duque, pues es una característica de los últimos gobiernos, que siempre tratan de defender sus propios intereses, engañan al pueblo prometiendo cosas que no van a cumplir. Eso ha sido como lo característico en los últimos años. Muchas promesas y en la realidad muy pocas cosas se llevan a cabo. El discurso del gobierno nacional realmente generó mucha inconformidad en la ciudadanía. Yo creo que hay que recalcar el hecho del bombardeo en el cual fallecen 5 menores y se le cuenta a la ciudadanía que ahí no había menores y que luego terminan confirmándolo. El hecho de cómo se encubrió al exministro de Defensa Botero y que de hecho hizo que la oposición prácticamente tumbara desde el Congreso al ministro, pues realmente también fue un hecho histórico para el control político que realiza el legislativo. Fue un poco vergonzoso la manera en que la política se estaba llevando en esos días, porque prácticamente estábamos a oídos sordos. Y luego terminamos generando un círculo vicioso. Cuando ya quisieron escuchar a la ciudadanía y quisieron tomar las medidas pertinentes, la gente ya no creía en ellos. Y prácticamente estábamos en un punto de desconfianza total. La Universidad Rosario precisamente hizo una ardua investigación en eso, y en demostrar cómo precisamente el partido del gobierno y el gobierno eran las instituciones políticas que las personas menos creían en el país. A mi parecer es una evasión de la realidad, hablando más de los infiltrados, de las personas que estaban desordenando el paro, pero lo que deja ver es una evasión del verdadero sentido del paro y su actitud o su responsabilidad como presidente para asumir las diferentes manifestaciones o reclamaciones que la población estaba haciendo. En cuanto a las alocuciones presidenciales del señor Duque, deja mucho que desear esas alocuciones. En cuanto a que no era claro lo que él decía, era más favoreciendo a los entes del gobierno, nunca escucha realmente al pueblo. Entrando al tema de lo que es el significado del paro y lo que quiere dar a entender el paro, es mediante marchas o cualquier actividad recreativa o complementaria, dar a conocer a todo el público en general las exigencias y las necesidades que tiene el pueblo. Y más que todo que el presidente y que el gobierno que lo respalda tengan en cuenta esto y lo pongan en práctica para generar una sociedad
más óptima y en la que todo sea más equilibrado. En lo que tiene que ver con las actividades que encabezaban el paro, pienso yo que unas fueron unas formas válidas de protesta que buscaban un fin loable, pero otros discursos hacían que se desdibujara un poco ya el fin real de lo que estaba, por lo que protestaban. Como lo dije anteriormente, cualquier manifestación de parte de la ciudadanía es válida y es legítima, es nuestro derecho constitucional. En ese orden de ideas me parece que el discurso de quienes promueven el paro es un discurso que busca solicitarle al gobierno unas cosas muy específicas, pero quizás a veces no tienen los mejores medios para comunicarse. Por ejemplo, en lo personal no estoy de acuerdo con que comparen al presidente Duque con un cerdo, o por ejemplo no estoy de acuerdo con que utilicen un lenguaje insultivo, un lenguaje violento frente a las peticiones que se le hacen al gobierno. Creo que la mejor forma de hacernos escuchar como jóvenes es bajo unos postulados serios, responsables, que atiendan a una necesidad de país, que atiendan a una necesidad de progreso para el país y no caer en la falsa expectativa de la politización. Eso me parece que es delicado y debemos tener mucho cuidado con politizar las justas causas del paro nacional, como por ejemplo la educación, como por ejemplo el trabajo, más oportunidades laborales para los jóvenes y demás. Pienso que sí existen demandas o peticiones que son muy acertadas, pero como pueblo estamos muy desinformados y creo que el punto no son tanto los conciertos o lo que nosotros podamos invitar a la gente, sino que realmente miremos qué está pasando en nuestro país. Considero que el discurso del paro fue bastante difuso. Dentro de su argumentación se podían vislumbrar algunos temas importantes, pero no estaban bien argumentados. Pedían la retirada de Colombia de la OCDE y pedían otro tipo de cosas que simplemente son irrisibles. Entonces, en ese sentido, el discurso del paro era un poco desorganizado. Frente a los mensajes de la movilización, yo creo que pues si bien existe una gran variedad y pues esto se debe a la realidad, a la gran cantidad de motivos que hay para indignarse, pues aunque yo opino que quizá falta un poco de organización social en general, pues pienso que es un paso importante. Entonces, más que demeritar los mensajes, pues hay que reconocer el paso importante. Los discursos de los líderes del paro también fueron erráticos, porque la movilización fue acéfala, no había liderazgos claros, y ellos en cambio intentaron afirmar que ellos tenían el liderazgo sobre la protesta social, y eso le restó legitimidad al paro. Al principio consideré que había sido un discurso adecuado, sobre todo en la primera marcha, que fue muchísima gente, pero poco a poco vi cómo se fue como tergiversando y se fueron dividiendo como en grupos que simplemente tenían alguna necesidad o alguna petición y que de una manera lo que hacían era simplemente poner esta petición sobre la mesa, esperar a que se les solucionara, y si no se les solucionaba en un día, atacaban con que supuestamente era un gobierno sordo, y creo que ahí se perdió un poco el objetivo de esta marcha. Hay múltiples discursos frente al paro porque hay muchos actores actuando al mismo tiempo, pero con respecto a la educación me parece bastante importante que el gobierno tiene que solucionar lo más pronto posible la situación de inestabilidad económica que afrontan las universidades públicas del país lo más pronto posible, y también apoyarlas a largo plazo. Bueno, en cuanto a las cabezas del paro, sí me parece que ahí encuentra una gente que definitivamente ayudan a desprestigiar mucho más estas marchas y este movimiento. Encuentra unos viejos ya dinosaurios de FECODE y otros dirigentes que llevan muchísimos años que no han servido para nada, no han ayudado en nada. Encuentra unos líderes estudiantiles, no sé, que a veces tienen un discurso muy incendiario, que empieza uno como a ver que no es gente realmente que tiene una capacidad de disuadir, de manejar un contexto real, sino que ve uno ya demasiado odio, demasiada manipulación, unas mentes ahí como demasiado manejadas por algún titiriteros o otros titiriteros por ahí. Entonces pienso que los líderes tienen que ser gente demasiado bien centrada en eso.
uno, en que no se dejen manipular, que tengan claro lo que tienen que hacer, y dos, que no sean los mismos líderes de siempre, donde han sido politizados y tienen intereses personales, y esas cosas están desprestigiando el paro, y ellos no son los dueños del país. Si el presidente quiere conversar con ellos, quieren traer a todos los gremios, pero el 1% de este país no puede arrodillar al resto, y los líderes se creen amos y dueños de todo el país y tienen el derecho de poner al presidente a que converse solo con ellos y no con el resto de gremios. En el paro encontramos diferentes tipos de discursos, unos consecuentes con la realidad, otros totalmente populares y algunos salidos de tono y muy irrespetuosos contra el gobierno y contra el presidente Duque. No hay necesidad de ser irrespetuoso para hacerle llegar la verdad a un gobierno y a una comunidad. Considero que cada una de las peticiones surgidas en el seno del Comité del Paro Nacional eran totalmente legítimas y necesarias. Por una parte eran legítimas porque provenían del constituyente primario o de la población, y por otra parte eran necesarias porque se evidenciaba que el gobierno no había tenido una gestión muy fructífera alrededor de diferentes procesos del país, lo cual afectaba incluso negativamente a muchos sectores de la población. Estoy de acuerdo con todas las manifestaciones y discursos realizados de manera pacífica. Sin embargo, no me parece que dentro de las manifestaciones terminen haciendo destrucción de la propiedad privada y pública, atenten contra los policías, que lo único que intentan hacer es mantener el orden público y afecten como tal la apariencia de las ciudades. El Comité de Paro siempre fue claro y preciso respecto a las exigencias hacia el gobierno y actuó de manera correcta. La gente, por su parte, respondió en las calles respaldando estas exigencias y además expresando sus necesidades con mucha creatividad en todas las formas de manifestación pacífica. Los discursos en cabeza del paro es la manera de manifestarse de la gente, es legítimo, es un derecho que tiene la gente de salir, de marchar, de tener sus pancartas. Yo lo veo bien, apoyo que haya habido manifestaciones culturales, que los artistas motiven a la gente para que proteste, para que esté inconforme, pero asimismo ojalá también promovieran que la gente cuando salga a votar vote de una manera más consciente y de una manera más masiva. Mi opinión al respecto de los discursos del paro fue bastante confusa, sobre todo teniendo en cuenta que la verdad hubo mucha ambigüedad en términos de quién llevaría el liderazgo y como que quién expresaría las inconformidades de todos. Sí, entonces por la verdad hubo como un enredo, unos decían que sí, otros que no y viceversa. Entonces por la verdad estoy muy confuso como entender lo que se quería en este paro. Las comunidades se manifiestan en diferentes formas para hacerse entender sus necesidades, excluyendo la violencia. Pues todos los recursos que se utilicen son válidos siempre y cuando no tengan dentro de estos elementos ningún tipo de violencia. La música, las expresiones artísticas, todo lo que la gente pueda manifestar pacíficamente, dando a conocer sus inquietudes y sus inconformidades, está bien para mí. Los discursos frente al paro, de acuerdo a las pancartas y demás medios que las personas tenían para expresarse, a mi manera de ver, son legítimos y totalmente válidos, ya que estos demuestran ser un apoyo y una motivación para promover mejor la libre expresión. ¿Qué piensa de los discursos de las cabezas del paro? Siento que se deben poner de acuerdo para llevar soluciones contundentes, porque así el gobierno no los va a escuchar. Pese a que ya no nos ha escuchado antes, si llevan más desorganización, créanme que no van a ser escuchados y menos vamos a tener respuestas contundentes. De igual forma, considero que las reuniones convocadas por el presidente Iván Duque tienen un sesgo político muy cerrado, pues es muy poca la representación de la oposición. Pues pienso que eran bastantes, eran muy diversos y que por eso mismo hubo una gran desorganización pues entre los promotores del paro, porque no sabían por cuál causa abogar en primer lugar o cuál poner como una prioridad. Y pues ya al final del paro se naturalizó la esencia de este con unas iniciativas como el concierto promovido por esos artistas famosos y por actividades como la besatón y esas cosas. Creo que al inicio del paro había como una visión mucho más unificada de los líderes y de las narrativas de los discursos de los líderes del paro. Siento que a medida que fueron pasando las semanas, los días, de cierta forma, como se fueron colgando más y más y más causas, comenzaron a surgir diferentes narrativas
y de cierta forma como una, no sé si llamarlo rivalidad, pero sí por lo menos unos mensajes diferentes entre las distintas cabezas que tenía el paro. En algún punto recuerdo que se hizo una propuesta como de 100 algo puntos, incluido por ejemplo la salida de Colombia de la OCDE, y en ese punto ya de cierta forma como que se desvirtúa lo que se venía luchando desde el inicio. Entonces creo que esa, digamos, variedad de líderes, variedad de figuras le hizo daño al paro por la ausencia, digamos, de una narrativa específica y unas causas muy claras acordadas entre los líderes por los cuales se luchaba. De cierta forma termina como desvirtuándose y perdiendo el apoyo popular por una cantidad de exigencias que realmente las personas no apoyaban. En cabeza del paro, algunos de los discursos iban a quejas en general o quejas muy puntuales que en realidad no tendían a acoplar una iniciativa concreta. En realidad algunas eran dispersas y pues si bien se manifestaban por diferentes medios, la idea también es intentar acoplar los discursos en uno solo para poder generar mayores cambios. Finalmente, para contestar la última pregunta, hay que decir que las personas son muy creativas a la hora de expresar sus descontentos. Se pudo ver que había una divergencia de discursivas políticas desde varios sectores de la sociedad, pero es importante resaltar esa libertad de expresión que se pudo apreciar en el paro nacional. Cuando se tiene necesidad de la comunicación es muy importante. ¿Y qué utilizamos para esa comunicación? Utilizamos las pancartas, utilizamos discursos, utilizamos bailes, utilizamos hasta el cacerolazo que aprendimos de los extranjeros. También tenemos esa forma de expresar nuestros saberes, nuestras necesidades frente al gobierno. Creo que la mesa del paro podemos analizarla desde dos puntos de vista. Primero, conformada por personas adultas que después del paro se lanzan a cargos de elección popular y pues podría identificarse como una plataforma política o así la verán ellos. Y segundo, como una mesa que realmente no tiene ni idea qué pedir ni a quiénes pedirles, porque cómo se establecieron cada punto de los pliegos de peticiones, eran peticiones que no le competían a la rama ejecutiva y le competían a la rama legislativa, pero ellos se le estaban pidiendo a la rama ejecutiva sin pies ni cabeza. Entonces realmente creo que no son los idóneos para llevar las peticiones ante el gobierno nacional. En específico, este paro nacional fue demostrado y fue hecho de una manera muy artística. Desde sus demostraciones hasta sus protestas se pudieron ver los descontentos y se pudieron expresar las quejas de la sociedad civil mediante el arte, pancartas, bailes, música, etc. Las motivaciones del paro en general todas muy buenas. Por parte de los líderes sindicales y los líderes del paro, el comité del paro, surgieron muchas inquietudes, muchas necesidades. Desafortunadamente ahí sí faltó como más coordinación al principio, porque al final se formó fue todo un pliego de peticiones demasiado extenso. Si hubiera podido concretar en puntos más cortos. Y acerca de cómo se manifestaba, pues no estamos de acuerdo con la violencia ni los daños en el fisco, ¿no? Creo que aquí sí hubo errores en el momento en que se diseñó el paro nacional y cómo se fue llevando a lo largo. Más que líderes políticos o líderes sindicales o líderes de movimientos, fue más la voluntad de la gente, así siendo un poco romántico, lo que sacó adelante. Pero estas personas, quienes encabezaban estos movimientos, pues realmente fueron muy desordenados. En cuanto a sus peticiones, en sus reclamos justificados o injustificados, pues no tenían un alineamiento en general. Y eso prácticamente hizo que el paro fracasara por sí mismo. No tanto por lo que el gobierno hizo o no hizo, sino por la propia organización que estaba detrás de ello. O sea, creo que es importante que si tú estás en un movimiento, en una lucha así, pues no te tomes vacaciones como la que se tomaron los movimientos para luego intentar reanudar en enero. Cuando intentaste reanudar luego en enero, la gente ya había perdido la credibilidad en ti y el mensaje político y toda la organización y todo el movimiento que se había gestado, pues se había perdido. Yo tuve la oportunidad de vivirlo en la ciudad de Tuna y la verdad que me llamó la atención la participación activa que tuvieron las diferentes representaciones institucionales y de los diferentes estamentos, de manera muy organizada y de manera cultural, con unos mensajes más de esperanza, de deseo de cambio, tanto de las instituciones educativas, sociales. Todas las instituciones hicieron unas expresiones más enfocadas a la necesidad y a la exigencia de un cambio social y político, básicamente. En cuanto a la manera de manifestarse del pueblo,
creo que hay una equivocación grande y es cuando en un momento determinado se empieza a atacar los bienes públicos, a dañar lo que es el patrimonio de todos, porque lo que se va a utilizar para mejorar es sacar de los impuestos que nosotros mismos pagamos. No estoy de acuerdo. En cuanto a los gremios, no se pusieron de acuerdo, cada uno jaloneaba de acuerdo a sus intereses. Los hechos sucedidos con posterioridad a la marcha son vandalismo puro y no obedecen a una expresión de la voluntad popular ni serán legitimados por el derecho a la protesta. No permitiremos saqueos ni atentados contra la propiedad privada y vamos a aplicarles todo el... Desde el primer día de mi gobierno he sido claro, ni el crimen ni la violencia tienen espacio en nuestra sociedad. El crimen y la violencia solo generan dolor, producen pobreza y Colombia entera lo repudia. Estos delincuentes perjudicaron a personas ajenas a los otros. Somos un país fuerte y nunca dejaremos de serlo. Por eso, hoy más que nunca, vamos a trabajar todos unidos para sacar nuestro país adelante. Hoy, a pesar de los actos de violencia, atribuibles a vándalos que no representan el espíritu de los marchantes colombianos, demostramos que este país puede ejercer las libertades individuales sin vulnerar las libertades de los demás. Quiero resaltar la actitud de la ciudadanía que rechazó a los vándalos y dejó claro que para expresarse no se necesita acudir a la violencia. Los estudiantes, los trabajadores, los artistas y la gran mayoría de personas que se movilizaron lo hicieron con la intención legítima de hacer sentir su voz y los escuchamos. Quiero reconocer el trabajo conjunto de nuestra fuerza pública con los alcaldes y gobernadores y también con todas las autoridades a lo largo y ancho del país para garantizar el orden público. Entendemos que la protesta pacífica es legítima en una democracia y que a lo largo de la historia han surgido frustraciones que debemos resolver y que hemos venido atendiendo. Hoy hablaron los colombianos, los estamos escuchando. El diálogo social ha sido la bandera principal de este gobierno. Debemos profundizarlo con todos los sectores de nuestro país. He dado las instrucciones muy precisas para que la fuerza pública garantice la seguridad que está siendo afectada por vándalos y criminales que quieren aterrorizar a nuestros ciudadanos. Los hechos sucedidos con posterioridad a la marcha son vandalismo puro y no obedecen a una expresión de la voluntad popular ni serán legitimados por el derecho a la protesta. No permitiremos saqueos ni atentados contra la propiedad privada y vamos a aplicarles todo el peso de la ley. El día de hoy garantizamos y garantizaremos la seguridad para los que marcharon. Garantizamos la seguridad para quienes... En esta democracia fuerte y sólida que todos atesoramos, estamos todos juntos.
adecuadamente, nos vamos a movilizar. Es la indignación total del pueblo colombiano que hoy hay frente al vil asesinato de los maestros de Colombia. Nos vamos a seguir movilizando y tenemos que lograr que verdaderamente el gobierno nacional coloque una agenda para poder resolver. Contra el paquetazo de Duque, la ONU y el FMI, y por la vida y la paz. Decidimos mantener la movilización ciudadana y respaldar todas las acciones de protesta pacífica de todos los colombianos para rechazar en primera instancia el asesinato. Yo no digo la muerte, todos nos tenemos que morir. Es el asesinato de Dylan Cruz, no tiene otra palabra. Sobre la protesta social, ahí tiene la muestra de los excesos, los desmanes del ESMAD. Estamos preocupados justamente es porque el gobierno no está respondiendo las reclamaciones que le han presentado la población y los distintos sectores sociales comprometidos. Nosotros declaramos que como un incumplimiento por parte del acuerdo celebrado en diciembre del año pasado es el punto de saldos apropiados y no comprometidos y de las garantías para la movilización, concretamente en derechos humanos. Todos somos pueblo colombiano y todos estamos realmente en oposición completa